Hola jóvenes, ahorita voy a darles un breve repaso de lo que se vio en el transcurso de esta semana, que tiene que ver con congruencia y semejanza en triángulos y cuadriláteros, ¿sale? Todo con relación a lo que se estableció en el programa de Aprende en Casa 2. Para comenzar, retomo las ideas de la clasificación de los triángulos y la clasificación de los cuadriláteros. A algunos de ustedes les hizo falta retomar esta parte. Comienzo con los triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus dos características, a sus lados y a sus ángulos. Las de sus lados desde primaria las han trabajado. Encontramos al triángulo equilátero, todos sus lados iguales, al triángulo isósceles, dos lados iguales y uno diferente, y al triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Me voy a los triángulos, a la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Encontramos al primero, el triángulo acutángulo, cuyos ángulos interiores miden menos de 90 grados. Al triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo de 90 grados. Y después encontramos al triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor de 90 grados y lógicamente menor de 180 grados. De ahí parto a la clasificación de los cuadriláteros. Ya sabemos que los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados. Y encontramos a los paralelogramos. En los paralelogramos, su característica principal es que tienen dos pares de lados paralelos. Ahí encontramos al cuadrado. Lo coloco de otro color. Al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Son los cuatro cuadriláteros que existen. Me voy a los trapecios. Los trapecios tienen un par de lados paralelos. ¿Qué trapecios existen? Existe el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Y después me voy a los trapezoides, que son figuras que no tienen ningún, no tienen lados paralelos, ¿sale? Y lógicamente pues, están deformes. Únicamente su característica principal es que tienen cuatro lados. A partir de ahí entonces retomo las ideas de semejanza y congruencia. ¿Cuándo dos figuras son congruentes? Cuando sus lados o sus características son iguales. Prácticamente no importa si está de lado, no importa si está invertido. El ejemplo son estos dos emojis de WhatsApp, ¿sale? Si se dan cuenta, son idénticos, son iguales. No importa si este emoji lo coloco al costado, es congruente con este emoji de acá. No importa si lo invierto o lo acuesto, estos dos emojis son congruentes. Es decir, que no importa la posición en la que esté la figura, siempre y cuando compartan las mismas características. Incluso al sobreponerse, son iguales. Vámonos a un ejemplo. El ejemplo que se estuvo manejando es con los triángulos y específicamente se manejó el criterio lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir este criterio? Que dos triángulos son congruentes siempre y cuando sus tres lados sean iguales. Y entonces retomo los triángulos que están en el pizarrón. El triángulo ABC está aquí. El triángulo A'B'C' es este. ¿Qué pasa si este triángulo o esta figura las hice de esta manera para que comprendiera? Si la giramos, obtenemos prácticamente el mismo
triángulo, es decir, la misma forma y el mismo tamaño, solo que estos dos triángulos están en diferente posición. Sin embargo, estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas medidas cada uno de sus lados, no importa que uno esté acostado o esté en otra posición. Sus lados son iguales. 30, 40, 50 y 30, 40, 50. Vamos con semejanza. Aquí es donde sí me interesa más porque es donde como que presentan mayor dificultad. Tenemos tres triángulos, el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. Tienen sus medidas. ¿Vale? Vamos a comparar el triángulo 1 si es semejante con el triángulo 2 y el triángulo 1 si es semejante con el triángulo 3. Por lo tanto, vamos a ver si el triángulo ABC, es decir, el triángulo 1 es semejante con el triángulo 2. ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo vamos a saber si son semejantes? Aquí existe una característica principal para la semejanza y se me había olvidado mencionárselas. ¿Cuál de estos tres emojis son semejantes? ¿O este con este o este con este? A ver, piénsenle. A ver, espero que le hayan atinado. Y les doy la respuesta correcta. Estos dos emojis son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque sus lados son proporcionales. Es decir, tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. A diferencia de este de acá. Si se dan cuenta, este posiblemente tiene la misma forma, entre comillas, porque su característica principal es que está alargado. Entonces, desde ahí pierde esa propiedad. Entonces, tiene que ver algo que sus lados sean proporcionales. Es decir, que guarden una relación. Por ejemplo, el lado de 27 centímetros le corresponde, o su lado correspondiente con el triángulo 2 es el de 6 centímetros. Por eso estoy estableciendo esta razón. 27 sobre 6. Debe de guardar la misma relación que el lado de 36 sobre el lado que mide 8. Y asimismo, el lado que mide 45 debe tener la misma relación que el lado que mide 10 centímetros. Y vamos a ver si existe esa constante. Si existe esa constante en las tres razones, estos dos triángulos son iguales. Con su calculadora me ayudan a comprobarlo. 27 entre 6 es igual a 4.5. 36 entre 8 es igual a 4.5. Y 45 entre 10 es igual a 4.5. Es decir, estos tres lados del triángulo 1 guardan una relación o son proporcionales con el triángulo número 2. ¿Por qué? Porque tienen la misma constante. Es decir, su constante aquí es igual a 4.5. A diferencia del triángulo 1 y 3, observamos, aparentemente tienen la misma forma, aparentemente. Sin embargo, vamos a ver matemáticamente cómo lo podemos comprobar, si son o no son semejantes. Disculpen el tamaño, no puedo hacer el triángulo de 36 centímetros porque no cabe por el tamaño del pizarrón. Entonces, establecemos las relaciones. 27, su lado correspondiente sería 12. Entonces 27 sobre 12 debe ser igual al lado de 36 sobre 15. Y el lado de 45 sobre el de 20. Y entre los tres debe existir una misma constante. Dividimos en su calculadora 27 entre 12. Ya lo hice. Es 2.25. 36 entre 15 es 2.4. Y 45 entre 20 es igual a 2.25. Si se dan cuenta, aquí es donde varía.
Por lo tanto, estos dos triángulos no son semejantes. Es decir, la respuesta correcta aquí entre cuál de los triángulos es semejante es el triángulo 1 con el triángulo 2. Y no me pueden decir, es que le faltó hacer el del triángulo 2 con el del triángulo 3. Lógicamente, si estos dos triángulos son semejantes, este no, lógicamente no puede ser semejante con este de acá. Porque si fuera semejante con este de acá, lógicamente este tendría que ser semejante con el primero. Y ya lo comprobamos, que no. Espero haber aclarado sus dudas. Nos vemos en la siguiente semana. Que estén muy bien. Cuídense. Cuiden a su familia. Y excelente fin de semana.